habíamos visto en la anterior clase de la densidad, flota y se hunde, ¿no? Vamos a ver un poco de refuerzo acá acerca de esto. Veamos qué nos parece esto de acá. Luego comentamos. Pondrá mucha atención, por favor. Luego comentamos esto de aquí, ¿no? Se presenta en la naturaleza de tres formas, en tres estados, que son el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Ya hemos visto el estudio de las fuerzas en los sólidos, situaciones de equilibrio, situaciones de movimiento en sólidos. Ahora veremos el estudio de lo que son líquidos y gases. La parte de la física que estudia estas dos sustancias que se conocen como fluidos, porque son sustancias que pueden fluir. Esa parte de la física se conoce como la hidromecánica. Entonces, la parte de la física que estudia los fluidos se llama la hidromecánica, entendiéndose como fluidos lo que son líquidos y gases. Pero a su vez, la hidromecánica tiene tres subdivisiones. Entonces, vamos a mirarlas. La hidromecánica comprende la hidrostática, la hidrodinámica y la neumática. Veamos qué quiere decir cada una de ellas. La hidrostática estudia el equilibrio en los líquidos, es decir, líquidos completamente en reposo. Esa es la hidrostática. La hidrodinámica estudia líquidos en movimiento y la neumática estudia exclusivamente los gases y su comportamiento, sus propiedades. Bien, nosotros nos vamos a concentrar en el estudio de la hidrostática. Ese será nuestro tema a tratar a continuación y en él veremos diferentes conceptos como presión hidrostática, ¿sí? Como el principio de Pascal, el principio de Arquímedes, en fin, una serie de propiedades físicas que tienen gran cantidad de aplicaciones en el mundo real. Entonces, lo que me interesa acá del video es que usted va a ver qué es parte de la hidromecánica lo que vamos a estudiar en esta clase, que es la hidrostática. Dentro de la plataforma yo ya les he activado lo que es la presentación acerca de la hidrostática. Mecánica de fluidos, hidrostática, estándares básicos de competencia que nos interesa es explicar el comportamiento de los fluidos en movimiento y en reposo. Como es hidrostática, vamos a estudiarlo en reposo. Contenidos y temáticas: hidrostática, presión hidrostática, principio de Pascal y principio de Arquímedes. Estos son los temas que vamos a abarcar durante estas clases. Y vamos a ver de qué se trata esto de acá, ¿no? Competencia interpretativa, explica las leyes, principios de la hidrodinámica al solucionar problemas. Argumentativa, diferencia los principios de Pascal y de Arquímedes. Propositiva, aplica las leyes de la hidromecánica en solución de problemas. Indicadores de desempeño, identifica y comprende los conceptos básicos de la hidrostática, explica cada uno de los elementos de un movimiento ondulatorio y resuelve problemas relacionados con la hidrostática. ¿Sí? Y acá está un poco acerca de fluidos. Pero antes de comenzar con lo que es la parte de fluidos, quiero hacer un pequeño recorderis de lo que ustedes ya deben conocer o debieron haber visto ya el semestre pasado. En la parte de física nosotros hablamos de lo que es la densidad. Y eso también hablamos en la clase pasada, un poco acerca de la densidad. ¿Qué pasaba dentro de la densidad? Densidad. Entonces nosotros habíamos visto que la densidad en este caso está representado por la letra ρ, que en este caso es igual a que a masa sobre volumen. Esto vimos la clase pasada nosotros, esto de acá, ¿no? Pero también tenemos algunas cosas acá que debemos recordar. Que también la densidad del agua, voy a ponerle acá la densidad del agua, es una constante. ¿Y a cuánto equivale esta constancia? La constancia es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Es igual que la gravedad, ¿qué?
¿A qué es igual la gravedad? ¿Quién me hace acuerdo? ¿A qué era igual la gravedad? Encenderá las cámaras, por favor, el resto de alumnos que están apagados las cámaras, por favor. 10 a 19,81 9,8, ¿qué? metros sobre segundo. Creo que es. Metros por segundo al cuadrado. No olvidarse esto de acá, son constantes que existen, ¿no? Esto es para empezar a realizar los ejercicios. Nosotros también tenemos algo denominado presión. Voy a ponerle aquí presión. Y la presión está dada por ¿qué? Rho o densidad, por gravedad y por altura. No olvidarse estas fórmulas que son muy importantes acá. Listo, señor Medina. Entonces, también tenemos otra para la presión que viene a ser igual a fuerza sobre área o superficie, ¿sí? Estas fórmulas usted ya las debe conocer, ¿no? También tenemos otras fórmulas que son como el peso. Peso es igual a masa por gravedad. También tenemos que la masa se puede calcular a través de la densidad por el área o superficie y por la altura. Todas estas fórmulas usted ya las debe conocer. También tenemos que podemos, en este caso, el volumen, hacerlo a través del área por altura. Entonces, estas fórmulas son un pequeño recorderis de lo que ustedes ya deben conocer. Y si en caso no los conocen, irá anotando para que vaya viendo las fórmulas que vamos a ocupar en esta materia, ¿no? Pero estas vienen a ser las principales. Y no olvidarse esto de acá. Esto es lo importante. La constante del agua, la constante de la gravedad, que esos son importantísimos, ¿no? Y además que para el cálculo de la densidad tenemos fórmulas, para el cálculo de la presión también tenemos fórmulas adicionales. Entonces, basado en esto, vamos a continuar con lo siguiente que viene acá. Hidrostática. La hidrostática es una de las ramas de la mecánica de fluidos o de la hidráulica, ¿no? Que estudia los fluidos incomprensibles en estado de equilibrio o reposo. Cuando nosotros hablamos de estado de equilibrio, estamos hablando de estado de reposo. Características de los fluidos. Se denomina fluido aquel medio continuo formado por alguna sustancia entre cuyas moléculas solo hay una fuerza de atracción débil. La propiedad definitoria es que los fluidos pueden cambiar de forma tendientes a recuperar la fórmula original, lo cual constituye la principal diferencia con un sólido deformable donde sí hay fuerzas restitutivas. ¿Qué quiere decir esto de acá? Cuando usted pone cualquier tipo de líquido, sea viscoso o sea un líquido normal, en un recipiente como en un vaso de agua, ¿qué pasa con ese líquido? El líquido toma la forma de dónde usted lo está vertiendo o dónde lo ha vertido en este caso. Si usted pone en un vaso con agua, va a tomar la forma del agua. Pero ¿qué pasa con un sólido? Hablemos de un ladrillo. Usted al quererlo ingresar en un vaso no va a poder hacerlo. Si usted quiere hacerlo, tendrá que deformarlo, hacerlo pedazos. Esa es la parte de la tendencia restitutiva o fuerza restitutiva que tienen los sólidos, que en este caso por la presión que se le haga, siempre tiene o mantiene su forma, ¿no? Al hacer una presión excesiva, se destruye o se deforma el sólido. En el agua no sucede esto de acá, ¿no? Según donde usted lo ponga, va a tomar la forma, sea esto en un líquido viscoso o en forma de gas, ¿no? Los estados de la materia líquido, gaseoso y plasma son fluidos, además de algunos sólidos que presentan características propias de estos, un fenómeno conocido como solifluxión y que lo presentan entre otros los glaciares y el magma. Este de solifluxión sólido, ¿no? Como le está indicando acá, que son los glaciares o el magma, ¿no? Las características principales que presenta todo fluido son cohesión.
Fuerza que mantienen unidas las moléculas de una misma sustancia. Ejemplo, el agua. Tensión superficial, fenómeno que se presenta debido a la atracción entre moléculas de una superficie de un líquido. Ya vamos a ver un poco acerca de esto, ¿no? Adherencia, fuerza de atracción que manifiesta entre las moléculas de dos sustancias diferentes en contacto. ¿Sí? Puede ser agua y aceite, ¿no? Capilaridad se presenta cuando existe contacto entre un líquido y una pared sólida debido a que el fenómeno de adherencia, en el caso de ser la pared un recipiente o un tubo muy delgado denominado capilares, este fenómeno se puede apreciar con mucha claridad. Cuando se adhiere el agua a cierto, por ejemplo, cuando usted vierte agua en el congelador, ¿qué pasa? Se congela, se cristaliza y el agua, pero se adhiere a la refrigeradora, ¿no? Al congelador. Presión de un fluido en equilibrio. Tenemos términos mecánicos que la presión de un fluido incomprensible en estado de equilibrio se puede expresar mediante la siguiente fórmula. Y nosotros acabamos de ver esto de acá. En este caso, la fórmula nos dice que esto va a estar determinado por la presión. Además que nosotros tenemos esto para la densidad, el ρ, aquí lo tienen, ¿no? Es como una P, ¿no? Pero yo más la hago así para diferenciarla, ¿no? Un poco de la P, porque a veces nosotros ponemos la P como presión. Entonces, tiende a confundirse. Hágale esta letra que es la ρ, que le va a permitir en este caso diferenciarlo uno de lo otro. Densidad por gravedad y por altura, que en este caso es lo que me permite calcular, ¿sí? La presión hidrostática, ¿no? Mucho cuidado. Presión hidrostática, vamos a ver de qué se trata esto de acá. Dice, la presión hidrostática es la fuerza por unidad de área que ejerce un líquido en reposo sobre las paredes del recipiente, que lo contienen y sobre cualquier cuerpo que se encuentra sumergido. Con esta presión se debe al peso del líquido. Esta presión depende de la densidad, ρ, por la gravedad G y la profundidad H, o altura, del lugar donde medimos la presión. Y ahí está la fórmula nuevamente, ¿no? Acá hay un teorema fundamental de la hidrostática donde nos dice cómo calcularla nada más, ¿no? Todo esto lo tiene dentro de la plataforma. Vamos ahora a observar un pequeño ejercicio y luego lo explico yo, ¿no? ¿Cómo lo resuelve para encontrar la presión dentro de un frasco o una piscina? Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, recuerda que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas de matemáticas, física y química. Y ahí debajo tenéis el enlace o el link al blog donde estoy desarrollando todo este temario tan divertido de fluidos, ¿vale? Difícil, yo siempre digo lo mismo, las cosas difíciles, es difícil, va a decir que no, pero sí es divertido porque, hombre, cuando salen los problemas difíciles, oye, uno dice, uff, soy una máquina. Bueno, vamos a ello. Dice, si la altura del agua dentro de una bañera es de 25 centímetros y el tapón de la misma tiene un radio de 2 centímetros, calcular A, la superficie del tapón, B, la presión que soporta el tapón y C, la fuerza mínima que hay que ejercer para quitar el tapón, ¿vale? Y nos dan como dato la densidad del agua, que son 1000 kilogramos partido metro cúbico. Bueno, entonces, recordad, ¿vale? Dos cosillas. En primer lugar, la densidad nos puede dar problemas, luego la miramos bien, kilogramos metro cúbico, bien, están en nuestras unidades, así que no tenemos problemas por ahora con ella. Y recordar siempre las unidades, ¿vale? Ojo con este tema y las unidades en centímetros y en centímetros. Luego lo primero que voy a hacer yo es pasarlo, ¿sí?, a metros para luego no liar la parte, ¿vale? Entonces, venga, la altura sí sería 25 centímetros por centímetros abajo y metros arriba. Uno es más grande, 1 metro, 100 centímetros, ¿vale? 0,25 metros, ¿vale? Y el radio, 2 centímetros, pues el mismo pasa, ¿vale? 100 centímetros, 1 metro. Sé que es fácil, pero yo siempre aconsejo hacerlo lo primero. ¿Por qué? Porque luego, como se me olvide, la lío parda, ¿vale? Así que recordad, no hay algo en el sistema internacional, en nuestras unidades, pues ¿qué hacemos? Lo pasamos. Venga, y ahora ya vamos a por el apartado A. El apartado A nos dice la superficie del tapón. Superficie del tapón es circular,
muy bien en casa, ¿eh? Pi por el radio al cuadrado, ¿vale? Es decir, pi por el radio, que decíamos que era 0,02, ¿veis? Ya no se me olvida, elevado al cuadrado, ¿vale? Y cogemos la calculadora, que para eso nos la hemos comprado, y a mí me dio 0,00125, superficie se mide en, venga, muy bien, metros al cuadrado. Venga, luego el apartado A, finiquitado. El B, la presión, ¿vale? ¿Qué presión? Pues la presión, cuando nosotros tenemos una profundidad, ahí está, ¿vale? Hay una determinada presión, una determinada profundidad H, lo veis, ¿no? Tenemos una presión. Esta presión se le llama presión hidrostática, ¿vale? ¿Cuál es la fórmula de la presión hidrostática? Pues densidad del líquido, ¿sí? Por gravedad por H, que realmente es profundidad o altura hacia abajo, ¿sí? Como queráis verlo mejor. Bueno, entonces la densidad del líquido es 1000, que es el agua, bien. Voy a arrastrar unidades, que me gusta en este tema, arrastrar unidades. Por la gravedad, que es 9,8, ¿sí? Metros segundo al cuadrado, por la profundidad, que es 0,25. ¿Vale? Así me doy cuenta que estoy trabajando en el sistema internacional. Luego multiplico 1000 por 9,8 por 0,25 y a mí me dio 2450 pascales, ¿vale? O newtons, metro al cuadrado. Recordad que pascales y newtons partido metro al cuadrado son la misma unidad. Exactamente lo mismo. Venga, y ya me voy a poner dos bienes. Venga, que hoy no he puesto ningún bien. Venga, ahí está. Y si el tercero lo hago bien, me voy a poner muy bien, que eso es más complicado de todo. Bueno, ¿qué nos pide el tercero? La fuerza mínima, la fuerza que hay que para quitar el tapón. ¿Nosotros qué sabemos? Sabemos que la presión es igual a la fuerza partido a superficie, ¿verdad? ¿Conocemos la presión? Sí. ¿Conocemos la superficie? Sí. Luego ya podemos calcular la fuerza. Venga, la despejamos. ¿Qué hace esta S a nuestra incógnita, que es la S? Dividir. Luego pasa para el otro lado, multiplicar. ¿Vale? Ojo al despejar las fórmulas. Cuidado, ¿vale? Mucho cuidado de hacerlo bien, que no es el primero, ¿no? Que sabe hacer bien el problema, lo plantea bien, sabe todas las fórmulas, pasa bien todo el sistema internacional y luego la lía parda a la hora de despejar. Así que ojo con esos errores, ¿vale? Venga, 2450, que es la presión, por 0,00125. Vale, y a mí me dio que la fuerza era igual a 3,06 newtons, ¿vale? Porque la fuerza se mide en newtons. Y como lo dije, me voy a... Listo. Como ustedes observan acá, lo único que hace es aplicar lo que yo les estoy dando, ¿no? Las fórmulas que de pronto se les está ayudando acá, ¿no? Aquí el área, recordemos que para el área de una circunferencia, área o superficie, como usted quiera llamarla así, nosotros tenemos que tomar en cuenta que tiene un radio. El área es igual a pi por radio al cuadrado. Área o superficie, como usted quiera llamarla, pi por radio al cuadrado, ¿no? Esa es una de las fórmulas que está tomando en cuenta aquí para lo del tapón, ¿no? Ahora nos dice dentro de la presión, aquí utiliza la D, como les dije, ¿no? Yo prefiero utilizar el ρ, que es más factible para lo que es presión por gravedad y por altura. Y recuerden, como les dije yo, ¿no? La densidad del agua es una constante y está aquí, miren. 1000 kilogramos por metro cúbico. No olvidarse eso de ahí. Ahora, la presión, no olvidarse, está dada en pascales. ¿A qué es igual el pascal? Pascal es igual a ¿qué? Newton sobre metro cuadrado. El Newton, ¿a qué es igual el Newton? ¿Quién me ayuda en el Newton? ¿A qué era igual el Newton? La unidad de Newton. Newton es para medir fuerzas. ¿A qué es igual la unidad en Newton? Kilogramos por segundo al cuadrado. Esto representa el Newton, no olvidarse. Asimismo, el Pascal, no olvidarse que es Newton por metro al cuadrado.
Acá, lo único que hace es, de la fórmula que se les dio anteriormente, lo único que hace es despejar de presión, fuerza sobre área o superficie, llamarlo acá, y lo único que hace es reemplazar los datos, ¿sí? Para encontrar sus resultados. No está difícil, ¿no? Al contrario, es bastante sencillo esto de acá. Recordar sobre todo, porque esto ya debieron haberlo tenido en cuenta. Las fórmulas anteriores sobre todo. Entonces, no vamos a tener mayor dificultad en esto, ¿no? Veamos acá, si es que me funciona este de aquí, para que usted observe otro. Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemáticas, física y química. Bueno, estamos haciendo este ejercicio que me ha enviado un seguidor que es de examen. Venga, entonces vamos a ver si lo probamos entre todos. Recordad que ahí tenéis el botón de me gusta y de compartir las redes sociales, que para mí son un gran apoyo. Bueno, vamos a verlo de allá vamos. A 150 metros de profundidad en el fondo del mar se encuentra una baldosa prehispánica. ¿Vale? Prehispánica significa que es muy antigua. Bueno, considerando que la baldosa tiene una forma cuadrada y que mide 20 centímetros de lado, calcula la presión y la fuerza que ejerce el agua sobre la baldosa. La profundidad del agua del mar, 1030 kilogramos metro cúbico. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es dibujar el mar. Bueno, tendríamos ahí el mar, ahí lo veis, con las olitas, y ahí a una profundidad de 150 metros tendríamos una baldosa. ¿Veis la baldosa ahí? Joder, qué vista tenéis, ¿eh? Bueno, la baldosa sería algo tal que así. La veis ahora mejor, ¿vale? Y entonces es cuadrada y tiene 20 centímetros de lado. Pero nosotros, ojo, lo más importante, no podemos trabajar en centímetros. Lo primero que voy a hacer es pasar esos 20 centímetros a metros. Acordaos de siempre. Lo primero, pasar al sistema internacional. No vaya a ser que luego utilicemos el 20 en vez del 0,2 metros y la liemos parda, ¿vale? Entonces este lado de aquí es 0,2 y este otro lado de aquí es 0,2 metros. Ahí está la baldosa, dibujadilla. Bueno, bien, entonces lo primero que nos pregunta es la presión en este punto. ¿Qué fórmula tenemos que usar? Venga, muy bien en casa. La de presión hidrostática. Presión es igual a densidad por gravedad, por altura o profundidad en este caso. ¿Vale? La densidad del agua, que tiene que estar en kilogramos por metro cúbico. ¿Está? Sí, venga, entonces la metemos aquí. Si no, habría que hacer el factor de conversión. Ojo que eso es muy importante. No será porque no os doy yo la chapa. Y 150. Bueno, entonces la presión sería, en notación científica, sería 1,51 por 10 elevado a la 6 pascales. ¿Vale? Esa sería la presión que habría ahí en ese punto. ¿Vale? Luego el apartado A ya lo hemos finiquitado y nos ponemos muy bien. Voy a remarcarlo. Venga. Luego nos pide el apartado B. El apartado B que nos pide. El apartado B nos pide la fuerza que ejercería el mar ahí. ¿Lo veis? Es una fuerza, sería muy grande, sería brutal, ¿eh? Bueno, entonces nosotros, ¿qué sabemos? Sabemos que la presión aquí es igual a la fuerza partido a la superficie. Entonces, de aquí tenemos que calcular la fuerza y vamos a despejar la superficie. Como está dividiendo, la pasamos por el otro lado multiplicando. Entonces sería 1,51 por 10 a la 6 por la superficie. Pero la superficie no lo sabemos, porque lo que sabemos es el... Entonces, la superficie de un cuerpo. Lo mismo, 0,04. Bien, lo veis, ¿no? Sí, y como hemos trabajado en metros, luego tengo que hacer otro vídeo, me da una alegría y una ilusión, pero vamos, y me dio 60.400 newtons. 60.400 newtons. Y esa es la fuerza que ejerce el agua del mar sobre esa baldosa. Bien, ¿lo habéis entendido? ¿Sí, seguro? Bueno, pues sí, no está difícil, ¿no? Entonces, con esto de acá, vamos a irnos a hacer una práctica ahora. ¿Qué tenemos acá? Dice, bajo presión. Esta actividad está diseñada para ser trabajada en línea, me dice, ¿no? Ya les voy a compartir un poco esto.
Este laboratorio usa bajo presión, es simulaciones interactivas de PET. Ya le voy a dar también el simulador para que usted lo vea. En la Universidad de Colorado Boulder con licencia Objetivo de aprendizaje. Los estudiantes podrán cualitativamente, ¿qué quiere decir? Podrán cualitativamente investigar cómo varía la presión del aire y del agua. O sea, no puede hacer cálculos, ¿no? Eso quiere decir cualitativamente. Lo que tiene que observar y dar su diagnóstico de cómo resuelve esto de acá. Investigar cómo varía la presión del aire en el agua. Predecir la presión de una variedad de situaciones, describir algunos de los factores que afectan a la presión hidrostática. Objetivo avanzado, determinar la densidad de líquido mediante medición de presión. Desarrolla tu comprensión, explora el simulador bajo presión. Y le vamos a dar clic para observar. Y aquí está lo que es el simulador, ¿no? Acá nosotros vamos a tener varios panoramas, miren, donde nosotros vamos a poder diferenciar cada uno de ellos, ¿no? Acá también hay la densidad que les había dicho del agua, la de la nafta o gasolina que es un poco menos densa que la del agua, mire, ahí está, son 700 kilogramos por metro cúbico. Y también tenemos un poco más acá acerca de la miel. La densidad de la miel es mucho más espesa, se puede decir, que del agua y es 1420 kilogramos por metro de agua, ¿no? Yo le voy a dejar aquí con agua. Acá la gravedad en Marte es menor, es 3.7 metros por segundo al cuadrado, pero en Júpiter es mayor. Ya depende mucho acá donde la esté haciendo usted, ¿no? Pero vamos a dejarle en la Tierra. Acá usted va a tener esto de aquí que me va a ayudar a ver la presión que se ejerce sobre el fondo. Miren, si yo aumento agua, ¿qué pasa con la presión? Miren, va aumentando también la presión, ¿sí? Como usted observa. También si disminuyo el agua, también va a declinar la presión. ¿Qué pasa si yo, según lo que voy poniendo, va a ir cambiando, ¿no? Una cuadrícula para observar dónde poder poner la presión, miren, ¿sí? Y aquí la atmósfera, ¿qué me permite la atmósfera? Apagado. ¿Qué pasará si yo, por ejemplo, aquí está una presión? Dice que aquí tiene una presión de 130.529 pascales, me dice que tiene aquí. Esa es la presión que se ejerce sobre el fondo de esta vertiente, piscina, lo que sea. Pero ¿qué pasa si yo le quito la presión atmosférica? ¿Qué pasará? Ah, mire, ¿qué es lo que pasa? Se desactiva y mire qué es lo que pasa si yo le quito los 9.8 metros por segundo al cuadrado de la presión atmosférica. ¿Qué pasa con la presión del agua? También menora, por supuesto. ¿Sí? Esto usted lo puede hacer en diferentes sistemas. Acá, el sistema métrico, sistema internacional que nosotros manejamos. ¿Qué pasará si yo cambio acá la vertiente? Mire, ya cambio, ya no estoy con la misma vertiente. Mire qué pasa con la presión. ¿Qué pasa si yo cambio, en vez de hacerlo con agua, lo hago con miel? La presión aumenta, disminuye. ¿Qué pasa si lo hago con gasolina o nafta, como usted quiera llamarlo? ¿Sí? Mire, observe, ya depende mucho de usted cómo lo esté manejando. Acá también yo tengo para aumentar la presión. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Yo voy a tomar la presión aquí y voy a ver qué es lo que pasaría si voy aumentando peso dentro del agua. ¿Qué pasa con la presión? Quiero ver. Miren, ¿qué es lo que pasa? Si yo inserto o pongo o coloco peso dentro del agua, la presión también varía. Miren, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo a esta presión, en vez de agua, le dejo en nafta? Ah, mire, la presión aumenta, ¿no? ¿Qué pasaría si es en miel? Disminuye. ¿Qué pasa cuando es
agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué se trata acá este laboratorio? Verá que le dice forma cualitativa, ¿no? Explica tu comprensión. Describe en tus propias palabras cómo la presión varía cualitativamente en el aire y bajo el agua, en una variedad de formas de contenedor. Incluye imágenes que apoyen tu comprensión. Entonces, usted puede hacerlo con atmósfera y sin atmósfera. ¿Qué es lo que pasa con la presión? Amplía su comprensión. Diseña experimentos para determinar cómo puedes predecir el valor de la presión en el aire o en el agua, en la tierra. Describe tus experimentos con conclusiones. Incluye datos específicos para respaldar tus ideas. Entonces, yo puedo hacer, en este caso, voy a compartirles primero esto de acá. Copiar enlace. Voy a mandarles este enlace a través del chat para que ustedes, en este caso, puedan abrir ya hasta el simulador, ¿no? Control V. Ahí está. Entonces, con este documento, usted va a poder resolver todos los casos que tiene acá. Yo lo que quiero es ver, además, haciendo capturas de lo que usted está entendiendo dentro de esto. ¿Alguna pregunta, por favor? Recording stopped. Listo, entonces, jóvenes, ¿cuál es su trabajo? En el tiempo que nos resta, vamos a llenar este cuestionario, ¿sí? Y haciéndolo con la simulación que tiene usted acá. ¿Dónde encuentra la simulación? Aquí. Ahí está la simulación. Explora la simulación bajo presión. Si usted le da clic aquí, le va a llevar automáticamente a lo que es el simulador de presión. ¿Preguntas, por favor? ¿No? Entonces, trabajemos, por favor. Cualquier duda que tenga, estoy yo acá. Trabaje, por favor. Ojo, no quiero llamarles la atención. Prendan las cámaras, por favor. Verá que estamos en clase, ¿no? Verá que estamos en clase.